Angelito, el tiempo es tuyo. No sé si se puede compartir, es que tengo una presentación. Sí se puede compartir, pero tú tienes que compartir. ¿La tienes? Ya. Es que tenía yo la opción estaba desactivada, pero ya está activada. Ah, va, muy bien. ¿Se mira? Sí, sí se mira, Angelito. Ok. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Para mí es una bendición nuevamente estar en sintonía con ustedes por este medio. Pues Sí se estoy aquí mira. bendecido, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Bendecido, alegre. Y pues el tema del que hoy pues el Señor quiso que yo diera, ¿verdad? Pues tiene por nombre que dice así, que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio, ¿verdad? Y el versículo que voy a leer se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 26, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estaré. Ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y pues quisiera empezar hablando de que nosotros sabemos muy bien de que como nosotros hijos, ¿verdad? Hijos de nuestros padres terrenales, nosotros debemos honrarlos a ellos, honrarles a nuestros padres, ¿verdad? Y como siervos, ¿verdad? Como por ejemplo un siervo que o sirve a su Señor. Y cuando nosotros servimos, estamos dando honra a alguien, ¿verdad? Y en este caso, nosotros como servidores del Señor, nosotros lo estamos honrando a Él. Y algo muy precioso que yo encontraba, ¿verdad? En la palabra que se encontraba en Primera de Samuel, decía de que cuando nosotros honramos al Señor, Él también nos honra, ¿verdad? Y nosotros lo honramos sirviéndolo. Así que Él honra a sus siervos. Y pues una de las formas en la que el Padre nos honra a nosotros como sus servidores la primera es con la redención, ¿verdad? Y quiero leer Ruth capítulo 2, versículo 12 en esta versión que dice, que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Dios, el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y el contexto del versículo que les acabo de leer es que es cuando Booz le dice esto a Ruth, ¿verdad? Porque Booz se había enterado de la obra que había hecho Ruth a su nuera, ¿verdad? Y la verdad, esa buena obra que ella hizo le trajo redención, ¿verdad? Incluso ella se refería a sí misma cuando Booz le hablaba a ella como como su sierva. Y entendemos bien de que Booz es figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que ella se identificaba y tenía el concepto de ella como sierva. Y por eso fue, y por la obra que hizo, fue que ella obtuvo esa redención de parte del Señor para tener esta honra, ¿verdad? Esa honra de parte del Señor. Y la segunda es riquezas, honor y vida. Y vamos a leer en la Biblia de las Américas, Proverbios capítulo 24, versículo 30, y dice, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas y honores. Y me llama la atención porque nosotros debemos reverenciar al Señor y cuando nosotros tenemos esa reverencia y lo reverenciamos a Él, como consecuencia de esto, el Señor nos da premios, ¿verdad? Y, y como son la vida, la salud, ¿verdad? La salud que el bienestar, ¿verdad? Que el Señor nos da a nosotros y la honra. Y obviamente las riquezas, pero las riquezas no solo está en el concepto de riquezas materiales, sino que también se expande a las riquezas como las de las que veremos a continuación, ¿verdad? Que estos son unos ejemplos de las riquezas que el Señor nos da a nosotros, sus servidores. La primera es riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, que encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Y la segunda que es riqueza de su misericordia y la tercera que es riqueza de su gracia. Así que entendemos de que estas
riquezas son de mucha bendición para nuestras vidas. Son de bendición para mi vida y espero que vayan a ser bendición para su vida. Riquezas de bondad, de tolerancia y paciencia, de su misericordia y de su gracia. Y la siguiente honra o premio, ¿verdad? Que nosotros recibimos del Señor es herencia de los cielos. Y dice, estando cierto que del Señor recibiréis el premio de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Y prestemos atención al versículo que dice que ese premio, ¿verdad? De la herencia en los cielos es porque nosotros servimos al Señor Jesucristo. Así que esas honras, estas recompensas vienen del Señor a nuestras vidas porque somos siervos. Y esta herencia en los cielos, ¿verdad? Que nos prometió en su gloria estar junto con Él y nunca salir de su presencia, ¿verdad? Que esas son una preciosa herencia que el Señor nos da. Y para pues seguir avanzando en el está la recompensa en la misericordia y sanidad. Y quiero leer el versículo, el 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 3, que dice, Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón e hice lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia del rey Ezequías, quien un profeta le profetizó, ¿verdad? A él de que él iba a morir. Y pues él se puso mal y buscó al Señor en oración, en ruego y en súplica, diciéndole de que él lo había servido de todo corazón e hizo lo que le agradaba. Y como consecuencia de esto, el Señor lo bendijo obviamente con su misericordia y lo sanó, dándole 15 años más de vida, para que entendamos de que él dijo de que servía de todo corazón. Y nosotros como hijos de Dios debemos de servirlo a Él con todo nuestro corazón. Y yo a veces puedo comprender de que a veces en nuestras vidas se topan varios obstáculos que a veces nos puede impedir como nosotros, servidores del Señor, servirlo con todo corazón. Pero si nosotros somos faltos de servirlo a Él con todo nuestro corazón, le pidamos a Él esa ayuda, esa petición, ¿verdad? Para que nosotros podamos servirlo a Él con un corazón que le agrade. Y pues esta recompensa que es de la protección. Y vamos a leer el versículo que dice, ninguna arma que hayan forjado contra ti resultará, y hallarás callar a cualquiera que te acuse. Este es el premio para los servidores de Yahvé y la misericordia y la victoria que les garantizó, dice Yahvé. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 54, versículo 17. Dice que ninguna arma que hayan forjado contra nosotros resultará. Y quiero hacer énfasis en lo que dice que este es el premio para los servidores de Yahvé. Así que este es como he dicho, ¿verdad? De que son bendiciones y recompensas que vienen para los que sirven al Señor Jesucristo, que sirven a Dios. Y esa es la bendición de la protección, es tremenda. Tener protección del Señor, sabiendo, podemos salir a nuestros trabajos, o en mi caso al colegio, sabiendo que el Señor es el que protege mi vida, ¿verdad? Que Él está a protección de los que le servimos, mi familia, ¿verdad? También. Y pues para finalizar, ¿verdad? Que es el título que dice, El Señor viene pronto. Y dice Apocalipsis versículo 22, capítulo 12. Pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Y es cierto de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y trae consigo su galardón para premiarnos, ¿verdad? A nosotros sus servidores, quienes le hayan servido a Él con todo su corazón, con todo su ser, ¿verdad? Que hayan servido a Él. Y sinceramente yo
cuando oro yo me haga apto, ¿verdad? Para ser un buen siervo, y que cuando yo ya esté en su presencia, Él pueda decirme mi buen siervo, fiel, que en lo poco yo fui fiel y sobre mucho me pondrá, ¿verdad? Y no solo a mí, sino que a todos los que le hayan servido a Él con todo lo que hemos dicho. Y pues esto fue lo que yo quería, pues, y estoy muy, muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Angelito. Que el Señor te bendiga abundantemente por tu esfuerzo, porque sabemos que estudias y todo. Dios ha de recompensarte. Muy bonita la enseñanza, pues, Angelito. Ya te iba a decir Gabrielito, no sé por qué. Ya te voy a cambiar el nombre. No, está bien, a mí me gusta que me... Muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos a... Pero tu otro nombre es Gabriel, ¿no? Yo soy Ángel Gabriel. Bueno. Qué interesante el nombre que te pusieron, va. Ángel Gabriel. Sí. Eso está bien. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a hablar un poquito acerca de la sangre del Señor Jesucristo, que es algo que usualmente nosotros invocamos, algo que muchas veces lo usamos con mucha facilidad. Me va a perdonar que no le puse el título. Aquí delante de usted se lo voy a poner. Vamos a hablar sobre la sangre del Cordero. Nosotros como cristianos, pues estamos muy familiarizados con el término, con el nombre, y muchas veces hay aún muchas historias, muchos testimonios, que cuando la gente está en situaciones muy difíciles, invocan la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y esto, pues los testimonios apuntan a que el Señor ha hecho un milagro, ha detenido, ha hecho retroceder ladrones, circunstancias. Y nosotros tenemos que entender que la sangre del Cordero, pues, es poderosa. Y tenemos que entender un poquito eso, principalmente cuando uno va a ministrar, porque es una de las armas de luz que Dios nos dejó para poder batallar cuando uno está ministrando, o para poder ayudar a las personas cuando uno las está ministrando. El tema es extensísimo porque nosotros vemos muchas figuras acerca de la sangre de Cristo a lo largo de toda la Biblia. Si nos vamos a Génesis, el que se me ocurre ahorita es cuando Rahab pone aquel cordón escarlata, y hemos hablado que esa palabra cordón quiere decir esperanza, pero esa palabra escarlata viene de una palabra que se dice en el hebreo más o menos así, shani, y hace referencia, lo hemos platicado, a un gusanito del cual se sacaba este tinte que le daba color a las telas escarlata. Cuando el gusanito tiene sus huevitos, se adhiere a la corteza de un árbol, y allí saca una especie de telaraña, si lo podemos ver para ejemplificarlo, y se amarra él mismo hacia el palito. Después de esto, él se queda ahí, y sus huevitos empiezan a crecer. Llega un momento en que al nacer los huevitos, el Coccus ilicis se llama científicamente, muere, y al morir suelta una sustancia de color escarlata que se impregna en la corteza del árbol. Y después de esto, pues nacen las crías,
Y ya que murió el animalito, entonces los que se dedicaban a teñir telas, a la venta de telas, iban al campo a buscar estas cortezas de árbol. Entonces quitaban el pedazo de corteza y lo ponían a hervir, y de ahí salía ese tinte escarlata, eh, en el cual teñía el agua y después metían la prenda de tela que iban a teñir y tomaba el color escarlata. Obviamente esto nos habla del sacrificio de Cristo, es una figura impresionante acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de su sangre. Entonces viene Rahab y lo que pone es una esperanza escarlata, pone una esperanza en la sangre del que habría de venir, del Cordero, porque todo esto, todas estas figuras en realidad son misterios que el Señor ha permitido que nosotros vayamos entendiendo. Entonces, nosotros estamos en relación constante con la sangre del Señor Jesucristo, porque la misma Biblia dice que nosotros somos predestinados a ser rociados con la sangre del Cordero. Esto de predestinados quiere decir que nosotros desde la eternidad, cuando éramos espíritus, Dios decidió darnos una oportunidad más por medio del nuevo pacto en la sangre de su Hijo. Y venimos aquí a la tierra ya con, por decirlo así, marcados para ser rociados con esta sangre y alcanzar salvación. Pero es una arma, yo me atrevería a decir que entre las más poderosas armas que el Señor nos dejó, es estas. El Señor nos dejó armas defensivas, nos dejó armas ofensivas, por ejemplo, en la manoplia, en la armadura del soldado que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6, si no recuerdo mal, hay armas defensivas. Por ejemplo, está el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, que sirve para apagar los dardos encendidos del enemigo, pero también está una coraza, un pectoral de justicia, un cinto de verdad, un apresto del evangelio. Todas estas son armas defensivas. Y la arma ofensiva es la palabra de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma ofensiva. Entonces, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la sangre del Cordero como una de las armas de luz que el Señor nos dejó para batallar. Ahora bien, tenemos que ir entendiendo un poquito de esto. Fíjese bien. Mire, pues, nosotros sabemos que voy a adelantarme esto. Ok, primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Jesucristo, y eso lo hemos entendido, nos limpia de todo pecado. Ok, cuando alguien llega a ministrarse y llega a confesar un pecado, o llega a confesar que ha pecado, entonces, nosotros cuando ministramos y cuando nos ministramos, debiésemos cerciorarnos cuando confesamos el pecado que sea invocada la sangre de Cristo sobre nuestra vida, ya que ella es la que nos limpia, la que borra nuestros pecados. ¿Ok? Pero el primer versículo que le iba a leer, Apocalipsis 1:5, dice de esta manera: y de Jesús, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, mire pues, no es lo mismo limpiar, no es lo mismo limpiar que libertar. Es diferente. Cuando vemos que el Señor nos limpia de todo pecado, entonces eso nos da la facultad de estar delante de Dios sin mancha, ¿ya? Y que no se nos tome en cuenta los pecados que hicimos, los quita, los borra. Como pedía el salmista, donde él pedía que límpiame con hisopo y seré limpio.
para que mis pecados, si son rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. Entonces, eso es limpiar, ¿ok? Poder estar limpios delante de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando vamos a Apocalipsis 1:5 nos dice, y nos libertó. Entonces, no es lo mismo estar limpio que ser libre. No es lo mismo estar limpio que ser libre. Porque alguien, por ejemplo, puede haber pecado. Pongamos un ejemplo que tal vez es muy familiar para todos. Aquellas personas que tienen problemas con el alcohol. Ok. Vino el hermanito y agarró el circuito Guadalupe Reyes, le dice. Ok. Y desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero empezó a tomar. Cayó en pecado. Logra salir de esto y llega a la iglesia y se ministra, se ora por él, confiesa su pecado, empieza su lucha para apartarse, alcanza misericordia y entonces la sangre de Cristo borra su pecado. Ya cada vez que se acerque con el Señor, esa mancha en él no va a estar. Pero resulta que cada fin de año él cae en el problema del circuito Guadalupe Reyes. Entonces, él está atado a ese pecado y lucha contra eso. Él no quiere ofender a Dios, pero sabe que le gusta el licor, que es atraído por el licor. Ok, entonces esa persona lo que necesita, aparte de la limpieza de su pecado, es ser libre del pecado. Algunas versiones en Apocalipsis 1:5 que estamos leyendo, ponen y nos limpia de nuestros pecados. Pero cuando uno mira algunos diccionarios y algunos comentarios bíblicos, coinciden en que los manuscritos más antiguos y más confiables no dicen limpia, sino dice liberta. Entonces, vuelvo a lo siguiente. No es lo mismo estar limpio que ser libre. Hay limpios que pueden tener cautividad, pero la sangre de Cristo es poderosa para libertarnos de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer que así es. Tenemos que hacer que al invocar la sangre de Jesucristo es capaz de ponernos en libertad. Pero lo tiene que creer tanto el que está ministrándose como el ministrador. No es una fórmula, no es como usan los católicos, no es una botellita de agua bendita, no. Es poder de Dios, es la sangre del Cordero, la sangre que salió de las heridas de Cristo Jesús y que tiene poder para limpiar nuestros pecados. Va. Entonces, ahí podemos tener dos beneficios de la sangre de Cristo. Uno, que nos limpia de todo pecado. Y dos, que nos liberta de nuestros pecados. Fíjese bien, la sangre, dos cosas. Pero en el versículo 6 sigue diciendo, y nos hizo un reino sacerdotal, un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero ¿quién nos hizo? Jesús el Mesías, el soberano de toda la tierra, el primogénito de los muertos, nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. ¿Cómo? Con su sangre. O sea, nosotros cambiamos de estatus, pero que no se oiga así como que tiene más dinero, no, sino se cambió de posición dentro del reino de Dios. Nos convirtieron en reyes y sacerdotes para Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces la sangre es capaz de cambiarnos. Porque mire, no piensa igual alguien que no es rey a alguien que es rey. Piensa diferente.
Eso nos lleva a que si Él nos hace un reino de reyes y sacerdotes, la sangre cambia nuestra mentalidad. O sea, es poderosa. Nosotros no tenemos que minimizar qué tan poderosa es la sangre del Señor. Primera de Juan 1:7, ya lo vimos, perdón. Ahora fíjese bien, Primera de Juan 1:9. Empecemos a ver algunas cosas que tenemos que ir entendiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces viene el Señor y ya no solamente nos libra, nos liberta y nos limpia del pecado, sino nos limpia de la maldad. ¿Ok? Pero hace una diferencia, fíjese bien, perdona los pecados y nos limpia de la maldad. Hay limpieza, pero ahora ya no solo de pecados, sino de la maldad. Ahora, fíjese bien, mire pues, esta palabra maldad, como usted lee, espero que se lea ahí donde usted la tiene, se escribe aliquia en el griego y es la G93. Adiquia, injusticia, moralmente, maldad. Ok, ahora veamos. Ok, ¿de qué nos limpia? De la maldad. ¿De qué nos limpia? De la injusticia. Ahora bien, mire este versículo. Toda injusticia, toda adiquia es pecado. Pero hay pecado que no es para muerte. Entonces, la sangre nos limpia de toda injusticia, porque la injusticia es pecado. Cuando nosotros no actuamos en justicia, estamos pecando y necesitamos ser limpiados de ese pecado. Ok, ahora bien, podríamos hablar de la injusticia en general, pero mire pues, de toda injusticia. Ok, fíjese bien, mire pues, sufriendo el mal como pago de la injusticia, sufriendo el mal como pago de la injusticia. Ok, entonces, vamos a lo siguiente. Él nos quiere limpiar de toda maldad. ¿Cómo? Por medio de su sangre. ¿Ok? Toda injusticia es pecado. ¿Y con qué limpiamos nuestro pecado? Con la sangre de Cristo. ¿Ok? Pero aquí viene algo. Fíjese, sufriendo el mal como pago de la injusticia. Entonces tenemos que entender algunas cosas. Fíjese bien. Muchas veces cuando nosotros ministramos a las personas y están pasando a situaciones diversas, están pasando por un desierto, están pasando por algo difícil, por una prueba, una enfermedad, ¿ok? Nosotros tenemos que llevar a la persona, y cuando es nuestro caso, nosotros tenemos que meditar. Si nosotros no hemos hecho injusticias, ¿para qué estemos recibiendo pago? Estemos recibiendo el mal como pago, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver esto. Obviamente, si la consecuencia de la injusticia es que se recibe mal, obviamente al limpiar con la sangre del cordero, al limpiar la injusticia, entonces se va a acabar la paga, ya no va a tener de dónde el enemigo pagarnos, porque tenemos que tener en cuenta, fíjese bien, la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando alguien hace una injusticia, el que inmediatamente paga es el mal, es el enemigo, quiere pagar por la injusticia que nosotros hacemos. ¿Cómo? Con mal, con cosas que nos hacen daño. No es que Dios nos castigue, pero si uno persiste, puede ser que Dios lo castigue. Pero entonces, nuevamente tenemos la sangre de Cristo que nos limpia.
de toda injusticia, de toda maldad. Ahora fíjese bien, mire pues algunos ejemplos de esto, porque tenemos que ir entendiendo. Estábamos en 2 Pedro 2:13, pero mire pues, ¿de quiénes está hablando? ¿De qué injusticia está hablando? Está hablando el apóstol Pedro. Teniendo por placer el libertinaje a pleno día son sus inmundicias, manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente. Pero aquí no me está hablando, esto no me está diciendo la injusticia está antes. Entonces yo me tengo que ir y empiezo en 2:9. ¿Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Y mayormente a los que van detrás de la carne con concupiscencia, contaminación. Y mire pues, y desprecian la autoridad. Entonces, una injusticia es despreciar la autoridad, despreciar las autoridades puestas por Dios. Nosotros nos tenemos que guardar aún que no, que veamos a el actual gobierno como algo que no es lo más adecuado por sus creencias, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que guardarnos porque toda autoridad es puesta por Dios, dice la Biblia. Entonces, no tenemos que despreciar, porque es una autoridad que Dios permitió que allí estuviera. Que no estemos de acuerdo, esa parte, pero despreciar, no. Son atrevidos. Entonces, el desprecio a la autoridad es una injusticia. Son atrevidos, arrogantes, no tiemblan mire, pues, al hablar mal de las potestades superiores. Y aquí nos metemos a otro tipo de autoridad, a las potestades superiores, a las potestades angélicas. Y ahí nosotros tenemos que entender que a los ministros Dios les ha dado una cobertura, una potestad angélica que los cubre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros despreciamos la autoridad de un ministro, estamos despreciando la autoridad angélica que está sobre él. Ahora bien, ¿qué pasa si el ministro no está bien? ¿Qué pasa si el ministro ha hecho una injusticia? Ok, entonces allí lo que tenemos que hacer es, ok, la Biblia dice, el siervo ante su Señor cae, ante su Señor se levanta. Entonces, se equivocó, pecó. No tenemos por qué despreciarlo, menospreciarlo. Tal vez, si era nuestra cobertura y la cosa es muy seria, pues alejarse, buscar dentro de la misma misión una nueva cobertura, pero no despreciar. David pecó de una manera terrible, pero Dios lo castigó, pero no lo despreció. Dios no despreció a David. Pero ahora miren, me llamó mucho la atención esto. Nos quedamos en el 10. Y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Pero mire cómo dice lo que pasa en el versículo 11, lo que dice. Mientras los ángeles, fíjense, están los que desprecian la autoridad y hablan mal de las potestades angélicas. Pero mientras esas potestades angélicas, que son mayores en fuerza y poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Los ángeles no van a acusar a ellos, aunque están haciendo mal, no va con Dios y le dicen, Señor, ¿ya viste cómo está hablando de mí? Entonces, los mismos ángeles no difaman, no hablan mal de nadie. Entonces, despreciar es una injusticia.
Y muchas personas han menospreciado a sus autoridades. Y ahí nos tenemos que meter no solo en el ámbito de la iglesia, no solo en el ámbito que hablamos de las autoridades de gobierno, tenemos que entrar también en el ámbito de nuestros padres, en el ámbito de aquellas personas que son autoridad en nuestro trabajo. Nosotros no tenemos que despreciarlas, porque estamos haciendo injusticia, y la injusticia trae un pago, que es el mal. Entonces, muchas personas a veces están pasando prueba tras prueba, y tal vez lo que tienen es que han sido injustas y tienen el pago de su injusticia. Pero ellos pueden, al reconocer su condición, pueden ir y pueden clamar por la sangre del Cordero. Les repito, el que confiese y se aparta alcanza misericordia, y la sangre del Cordero la puede borrar. Si se da cuenta, todo se lo estoy enfocando desde el punto de vista administración. Sigamos. Mire pues, Romanos 1:18. Estamos hablando que la injusticia es esa palabra adiquia que vimos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, ¿qué es una adiquia? Que puede traer mal cuando la gente restringe la verdad. Pero aquí ya no estamos hablando de cristianos, esperaría yo. Pero hay quienes con injusticia restringen la verdad. Le voy a poner un ejemplo clásico de una religión que restringe la verdad. ¿Qué fue? ¿Por qué se peleó Lutero con la Iglesia Católica entre sus argumentos? ¿Cuál era? Era que el perdón era por gracia, y ellos cobraban por el perdón. Ellos vendían las indulgencias. Ellos restringieron la verdad. La restringieron hasta tal punto que en los claustros, se llamaban, donde estaban los monjes, ¿ok? Estaban usualmente, sus habitaciones estaban alrededor de un patio central, y en el patio central había una columna, y en la columna había una Biblia que estaba encadenada. Solo podían irla a leer ahí donde estaba esa Biblia, que usualmente estaba en griego, en arameo, en latín y en hebreo, ¿ok? Y aquel monje que iba muy seguido a leerla, lo castigaban, restringieron la verdad. Nosotros no podemos restringir la verdad porque estamos haciendo injusticia. Yo no puedo restringir desde el púlpito con lo que digo la verdad, pero usted no puede restringir la verdad en su casa, porque a veces restringimos la verdad a los nuestros. A veces le decimos, Dios te está viendo, te va a castigar. No, si Dios no quiere castigar a nadie. Dios quiere que todos se arrepientan para no castigarlos. Entonces, es increíble, pero ahí les estamos restringiendo la verdad a nuestros hijos. Vas a ver lo que te va a pasar. Dios va a levantar la mano contra... Estamos restringiendo la verdad. Tenemos que ser cuidadosos en no hacerlo, porque entonces estamos pecando al cometer injusticias. El que no provee para su casa está siendo injusto. El que no tiene misericordia de su esposa y le deja toda la carga, está siendo injusto. Entonces está restringiendo la verdad, está haciendo injusticia. Nosotros tenemos que ver esto y entender que la injusticia es maldad, la injusticia es pecado. Ok, muy bien. Ahora mire pues, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la justicia. El versículo anterior de Romanos 2:7 dice que aquellos ¿cómo se llama? Que van tras la justicia de Dios, que les espera honor, honra y gloria. Pero los que son ambiciosos, y dice, esta es la paga, y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí vamos a otra cosa. Entonces, nosotros debemos obedecer a la verdad. Nosotros debemos obedecer. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra, el verbo, el logos, dice el original. Ok, y entonces Cristo está en la Biblia. Y entonces, si el Señor dice, ok, os fue dicho, no mataréis, pero más yo os digo que aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces, al no hacerle caso, al no obedecer esa verdad, yo digo, no, pero lo que me hizo no lo puedo perdonar. A veces es complejo perdonar, pero no quiero perdonarlo. Ok, no está obedeciendo la verdad. Entonces está haciendo injusticia. Está cometiendo una injusticia. Muy bien. Segunda de Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, el de Bosor, el de Peor, dice su versión, quien amó el pago de la injusticia, el pago de la injusticia. Ahora vayamos acá. ¿Para qué le pagaron a Balaam? Para que maldijera, para que expresara una maldición sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Y por eso le pagaron. ¿Cuál es la injusticia? Maldecir. Cuando nosotros maldecimos, estamos cometiendo injusticia, estamos cometiendo maldad. Ahora bien, el término maldecir, nosotros no nos podemos quedar simple y sencillamente con una maldición y que te va a caer la maldición de Tutankamen y te va a traer la tierra. No. Maldecir es decir mal. Cuando nosotros decimos mal, estamos cometiendo injusticia. Fíjese bien. Eran muy comunes los refranes antes que usaban la gente que se creó a finales de los 1800, principios de los 1900, ¿ok? Yo soy de los más pequeños de mi papá, pero mi papá nació en 1919, fue creado por su abuelo, que al cálculo, mi bisabuelo haber nacido más o menos ahí por 1850, 70. Pero, ¿qué le decían a uno? Ay, vos, uno cometió un error, ¿qué le decían? Ay, vos, para macho no se estudia. Ahí, ¿qué le estaban diciendo a uno? Lo estaban maldiciendo, estaban diciendo mal. Entonces, cuando nosotros con nuestra boca decimos mal de la gente, cuando nosotros hablamos mal de la gente, cuando nosotros nos sentamos a hablar, ya viste a aquella hermana y vos sí dicen que ya es el tercero que lleva el hilo, estamos diciendo mal de la gente. Estamos cometiendo injusticia. Estamos cometiendo injusticia. Tenemos que tener cuidado. Pero todo esto, gracias a Dios, la sangre de Cristo nos cubre. Yo vuelvo al tema, a hacer un énfasis en administración. Hay gente que llega que le está yendo mal. Pudiese ser, no estoy diciendo que todos, por favor, no los va a cortar a todos con la misma tijera, no. Tiene que ser por revelación del Espíritu o porque la persona confiese. Le está yendo mal, tal vez ha sido injusto. ¿Y qué va a hacer ahora con la injusticia? Si ya pasó el tiempo, ya el daño está hecho. Ok, gracias a Dios tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda injusticia que hayamos cometido. Ok, de todo pecado. Mire pues,
Hechos 8:23. Fíjese bien. Está el apóstol Pedro, está enfrentándose a aquel mago, si no me acuerdo mal, no era Bar Jesús, sino era, wow, el del libro de los Hechos, que cuando vieron que Felipe llamó a los apóstoles cuando se empezaron a convertir en Samaria, y entonces llegaron los apóstoles y empezaron a imponer las manos y caía sobre ellos el don del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro le dice a este hombre, este hombre le dice, Bar Jesús, no, Simón el Mago, sí, Simón el Mago, ese es Simón el Mago, no Bar Jesús. Bar Jesús es el que enfrenta a Pablo, es Simón el Mago. Gracias, Antonio. Entonces, viene y lo enfrenta y le dice, mira, veo que estás en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad, Biblia de las Américas. Esta Biblia se llama Código Real, y en prisión de maldad, pero aquí es esto, en prisión de injusticia. ¿Ok? ¿Crees tú que con dinero se puede comprar el don de Dios? Entonces, cuando nosotros tratamos de monetizar las bendiciones de Dios, solamente monetizarlas, solamente materializarlas, cuando confundimos el valor real con el dinero, entonces estamos practicando injusticia. Y fíjese bien, está en cadena de iniquidad, está en prisión de injusticia. O sea, la injusticia puede ser una prisión. Ya vimos que la injusticia es un pecado y el Señor vino a hacernos libres, lo leímos en Apocalipsis 1:5, a libertarnos, su sangre nos liberta del pecado. Entonces hay gente que está en una prisión de injusticia, pero ¿cómo es esa prisión? ¿Dónde es esa prisión? Ella está en una prisión en su mente, en sus conceptos. Esta persona lo que necesita es arrepentimiento, necesita ser libre de esos tipos de pensamiento. Entonces, la sangre de Cristo lo puede hacer libre de ese tipo de pensamiento. Nosotros tenemos a nuestra disposición, con todo el respeto que se debe, la sangre del Cordero de Dios. Muy bien, injusticia. Ahora mire, pues, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué hace la sangre? Nos purifica. No es lo mismo ser limpiado, que nuestros pecados sean borrados, a que nosotros seamos purificados. Porque cuando uno ve, eso creo que está en el libro de Zacarías, si no estoy mal, donde el Señor dice, he aquí yo me sentaré y te voy a purificar como se purifica la plata. Y purificar la plata es quitarle la escoria. Eso ya, si yo tengo un trozo de plata que tiene escoria, entonces yo voy a purificar, yo le voy a arrancar lo que no es plata. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que se hace es que se pone un crisol y se pone fuego y ahí se mete la plata. Y ya que alcanzó cierta temperatura, todo lo que no es plata empieza a flotar. Y entonces ya se usa una especie de cucharón con ojitos y se saca la escoria y ya se queda solo la plata. Ya que se saca de ahí la plata y se va a usar, entonces se pule, se sienta a pulirla, a dejarla lisa, brillante por todos lados. Entonces, la sangre nos purifica. Una forma de purificación es la prueba, pero hay una forma que es menos dolorosa y es la sangre del Cordero.
Entonces hay cosas en nuestra vida que tal vez necesitan ser purificadas, cosas que deben ser arrancadas de nosotros. Ok, y tenemos a nuestro alcance esto. Podemos pedírselo a Dios, los beneficios de la sangre, que seamos purificados por su sangre, porque Él ya pasó el proceso de dolor. Y entonces hay una porción de la Biblia que dice que si es necesario, vendrá la prueba, pero dando a entender que hay la posibilidad de que no sea necesaria la prueba para ser purificados. Muy bien, sigamos. Ahora miren, purifica. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios. Entonces nuestra conciencia necesita ser purificada. Nuestra conciencia es un juez interno que nos dice, eso está bueno, eso está malo. ¿Ok? Pero platicamos acerca de conciencia ya hace un tiempo y vimos que hay conciencia, que cuando nos bautizamos nuestra conciencia está neutra y de ahí empieza una evolución o una involución, que puede llegar en la involución aquellas conciencias que están totalmente corrompidas, pero podemos llegar a tener una conciencia, ¿ok? Perfecta, un juez perfecto que le diga a uno, no, vos eso sí, no, ¿qué estás pensando vos? Ok, pero mientras estuvimos en el mundo, nuestra conciencia fue contaminada. Nuestra conciencia fue contaminada. Fíjese bien, conciencia. Ahí están aquellos en el libro de Malaquías. Y Dios les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Fíjese, conciencia. Porque pusiste la mesa del Señor como inmunda. ¿Y cuando mancillamos tu nombre así? ¿Cuándo ofendimos tu nombre así? Cuando me traían lo cojo, lo ciego, lo que no sirve. Ahí me estaban robando. Pero ellos estaban convencidos que no, su conciencia no tenía la capacidad de decirles, no, muchachos, no hagan eso, hombre, eso no es así. Y pensaban por su conciencia, estaban tranquilos de que estaban haciendo las cosas bien. Entonces a veces estamos haciendo las cosas mal y nos dicen desde el púlpito y nos hablan y Dios nos habla y nos lo vuelven a decir, nos agarran de la oreja, nos llevan a ministrar y que sí, que no, y termina diciendo, pero ¿qué estoy haciendo mal? Porque su conciencia necesita ser purificada. Y para eso es la sangre del Cordero, para purificar nuestras conciencias. Va. Ahora, mire qué tan poderosa es la sangre del Cordero. Y de la misma manera, Hebreos 9:21, roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. ¿Okay? Y según la ley, esto era, ¿cómo se llama? En el antiguo pacto. Y según la ley, casi todo es purificado sin sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, ¿ok? O sea, el tabernáculo era una maqueta de lo que había en los cielos, fueran purificadas de esta manera, ¿cómo? Con sangre. Entonces entraba el sumo sacerdote y llevaba la jofaina del sacrificio y tomaba en su dedo y empezaba a aspersar, empezaba a cubrir la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso, los panes de la proposición, las lamparillas que estaban adentro, llegaba al lugar santísimo y entonces rociaba a los querubines que estaban sobre el tabernáculo, los rociaba. ¿Sí? Entonces eso era lo que se hacía, porque había que purificarlas. Pero fíjese bien, las cosas celestiales mismas,
con mejores sacrificios que estos. ¿A qué se está refiriendo? A que el Señor Jesucristo, siendo el sumo sacerdote del Padre, entró con la sangre fresca en su jofaina y empezó a purificar las cosas celestiales. Empezó a purificar las cosas celestiales. Eso quiere decir que las cosas celestiales se habían manchado. Eso quiere decir que en la rebelión que hubo, no todos cayeron, pero de los que no cayeron, habían algunos que quedaron dañados y había que purificarlos. Ok, es por eso que cuando ministramos e invocamos la sangre de Cristo a alguien que se está liberando, ok, la sangre del Cordero, estos espíritus inmundos que ya no tienen purificación, para ellos es un tormento. Para ellos es un tormento. ¿Ya? Ok, muy bien. Sigamos. Otro beneficio de la sangre. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Ok. Entonces, ¿dónde se roció la sangre cuando nos vamos al libro de Éxodo? Se puso en los dinteles de las puertas y en los parales de las puertas, arriba y abajo. Eso hizo una letra tau. Ok. Entonces, la sangre de Cristo nos protege de, esta palabra exterminador se dice holoutretes, que quiere decir destructor. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el destructor? La sangre nos protege del destructor. Ahora, quiero llevarlo con ese mismo pensamiento ahora a Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. La sangre es una señal. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. ¿Ok? Está hablando que el destructor, el que mata a los primogénitos, no va a entrar. Entonces la sangre es una señal que miran las potestades celestes, buenas y malas, y que protege nuestras casas. ¿De qué? Desde el destructor, pero fíjese bien. Mire pues, yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Ese es el destructor. Pero aparte, ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo llegue a la tierra de Egipto. Ninguna plaga. Ahora bien, ok, no es lo mismo. Está haciendo una diferencia que va a pasar sobre ellos. Passover, Pascua. El destructor no va a entrar, pero tampoco ninguna plaga. Ahora bien, nuevamente yo podría generalizar el término y podríamos hablar de las plagas, pero esta palabra plaga, ¿ok? Se dice así, Negev, ¿ok? Esta palabra plaga se dice así, Negev. Y mire pues, fíjese bien, Éxodo 32. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Censo. ¿Ok? Palabra Negev. Ahora fíjese bien. Ok. Viene David en primer libro de Crónicas en el capítulo 20 y hace un censo motivado por el enemigo y no lo hace conforme a la ley. Entonces el censo desagradó a Dios, hirió a Israel. ¿Con qué? Con una plaga. ¿Ok? Entonces, fíjese bien. Viene Dios y le manda a decir a David, ok, censaste al pueblo como no debías. Escoge para ti entre estas tres plagas. Porque la ley decía que si censaban como no debían censar, lo que iba a venir era una plaga. ¿Ok? Va. Escoge para ti 3 años de hambre. Ah, el hambre es una plaga. 3 meses de derrota delante de tus adversarios, mientras te alcanza la espada de tus enemigos. Esa es otra plaga. O 3 días de la espada del Señor. Esa es otra plaga. Ok.
Entonces, hay gente que pasa periodos en los cuales su capacidad económica hoy apenas se ajusta para la comida y la renta. ¿Ok? Si quiere echar un subistec y no puede. ¿Ok? Tienen hambre o tienen hambre de palabra. Es una plaga. ¿Por qué? Porque eh, hicieron algo indebido. Censaron. O sea, se censaba y se daba una ofrenda por el censado para rescatar a los primogénitos. No se le dio a Dios lo que correspondía. Y eso puede desatar hambre, puede desatar derrota delante de los adversarios. ¿Ok? Eso, eso habla de muchas cosas, cosas que no se pueden vencer, cosas en las que siempre estamos derrotados. O 3 días de la espada del Señor. Y entonces viene David, y esto es la pestilencia en la tierra, viene David y dice, y le dice antes de eso, ahora pues considera qué respuesta llevar al que me envió. Y viene David y le dice, ok, prefiero la espada del Señor, porque Dios tiene misericordia, y no la espada del hombre, porque el hombre es sin misericordia. Entonces, la plaga esta de los 3 meses de derrota delante de los adversarios, de la espada de los adversarios, es inmisericordia. Lo tratan sin misericordia. ¿Ok? Porque vino una plaga. ¿Por qué? Porque no le dio a Dios lo que debería darle. Ok. Entonces, nuevamente, ¿qué nos libra si hemos cometido algo así? ¿Qué nos libra? La sangre del cordero. Porque entonces no va a entrar la plaga. Va a haber oportunidad para arrepentirnos antes de que entre la plaga. Ahora mire pues, otro beneficio de la sangre. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra. Entonces, la sangre del pacto eterno nos hace aptos para toda buena obra, nos capacita. Nosotros podemos invocar la sangre de Cristo para ser aptos, para tener habilidades. ¿Ok? Y obviamente, aparte de pedir, invocar la sangre, estamos hablando de la copa de la Santa Cena. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos a saltarnos esto. Vamos a saltar estas dos plagas. Va. De las plagas, de esta palabra plagas, esta que le puse aquí. Negev. Ok. De esas, mire esta. Fíjese bien, Josué 22:17. No es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar que vino una plaga sobre la congregación del Señor. Josué se está recordando de que había venido una plaga, un Negev, cuando estaban en el desierto. Pero ¿por qué fue esa plaga? Esa está en Números 25:1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Como Balaam no las pudo maldecir, aconsejó a Balac que metiera prostitutas dentro del pueblo de Israel, y cuando ellos tuvieran que ver con ellas, entonces Dios mismo los iba a maldecir. Ok, y así lo hicieron. Entonces, cuando el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Y así Israel se unió a Baal Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Número 25:9. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Ok. Ok. Muerte. ¿Por qué? Por la mezcla. Por la mezcla. Por prostituirse. ¿Y qué es prostituirse? Eso es venderse. Dar algo a cambio muy íntimo.
por dinero, venderse, cambiar las cosas sagradas por cosas del mundo, venderse. Y eso atrae la plaga. Nuevamente, yo considero que muchas veces hemos cometido errores como estos, pero la plaga no nos ha alcanzado porque hemos invocado la sangre de Cristo, pero es necesario muchas veces detenernos, porque no solamente debemos limpiar el pecado, debemos ser libres del pecado. Ok. Mira esto, beneficio de la sangre. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Ok. Entonces, Dios nos saca de las cisternas. Hay diferentes tipos de cisternas y de fosos. Habla cisterna o foso. Está el foso de los leones donde metieron a Daniel. Está el foso lleno de lodo donde metieron a Jeremías. Y así hay diferentes fosos. Está el foso de la desesperación, que cuando el salmista dice me ha sacado del foso. Hay diferentes fosos. A veces la gente está en fosos y la característica es que no puede salir, no lleva tiempo y no puede salir. Ok. Entonces, cuando a la gente la han metido en fosos por diferentes causas o porque ya pecó, nuevamente, la sangre del pacto lo libra a uno de la fosa. La sangre del pacto lo libra a uno de la fosa. Cuando llegan a ministrarse con uno, a veces las personas quieren un consejo, quieren una solución. Y uno que está ministrando dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a sacar de esa deuda de 200,000 pesos y le voy a dar para que mantenga su casa durante cuánto tiempo si no tengo el dinero? ¿Ok? Pero tenemos algo más que dinero. Tenemos a nuestra disposición la sangre del Cordero, la sangre del pacto. Y la sangre del pacto saca a la gente de las cisternas, saca a la gente de los pozos. No es magia, es poder de Dios para hacerlo. Ok. La sangre del pacto. Ok. Mire, fíjese bien. Y el Dios de paz, y ahorita lo voy a dejar, porque ya vi que tiene un cachito de sueño. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Entonces, la sangre del pacto eterno puede resucitar aquellas cosas que nosotros damos por muertas. Puede resucitar matrimonios. La sangre del pacto puede resucitar hijos, hijos que se fueron a la pocilga. La sangre del pacto puede resucitarlos. O sea, es una tremenda, pero es una tremenda bendición, es algo por esto. Y así rapidito, miren. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. La sangre de Cristo nos hace salvos de la ira de Dios. Nos va a librar de la tribulación y la gran tribulación. Romanos 5:9, Efesios 1:7, pues tenemos redención. Hebreos 9:14, ya hablamos de purificar la conciencia. Efesios 2:13, mire, permite que nos acerquemos a Dios, la sangre de Cristo. Por eso cuando oramos, muchas veces lo que tenemos que hacer es, Señor, yo vengo y para poderme presentar delante de ti me cubro con la sangre del Cordero. ¿Ok? Ok. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Entonces la sangre de Cristo nos da paz. ¿Ok? ¿Para qué? Confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué pasa cuando entramos confiadamente al lugar santísimo? Hallamos el oportuno socorro, son contestadas nuestras oraciones. Ok, muy bien. Le puse un montón de versículos, espero que los haya apuntado. La sangre del Cordero, ok, es poderosa. Entonces,
Les repito, hemos estado hablando ya bastante tiempo acerca de ministración y vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva. Pero una de las armas que tenemos de bendición para nosotros y para derrotar a las tinieblas es la sangre poderosa de Cristo Jesús, del Cordero de Dios que pudo vencer. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy sí los bombardeé con un montón de versículos. Espero que se le haya quedado unos 3 que se le quedaron sufi. Y vamos a ver si... Ok. Pablo Daniel Cabrera Díaz. A ver. ¿Se puede activar el micrófono? Solamente no sé si está ahí Jonathan, porque creo que... ¿Puede activarlo, hermana? Como levantó la mano, ya está habilitado. Ok, gracias. ¿Tiene su mano levantada, hermana Claudia? Amén. Amén. Tal vez solo 2 cosas. Pastor, Dios les bendiga, buenas noches. Cuando usted hablaba acerca de la injusticia, ¿verdad? Porque yo recuerdo que vimos una vez con los niños a un hombre bien vestido pidiendo limosna. Y los niños así, ¿verdad? Mami, ¿por qué él está pidiendo limosna tan bien vestido? Me dijeron ellos, ¿verdad? Me preguntaron. Entonces yo les dije, híjoles, la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, les digo yo. Entonces creo que tal vez alguna vez él fue injusto, lo que usted decía, ¿verdad? Entonces probablemente por ahí venga el problema de su vida, les digo yo, ha de haber sido injusto y ahora le toca pedir limosna, les digo yo, ¿verdad? Entonces eso y no sé qué día de estos, perdone, tal vez solo cuando usted pueda, ¿verdad? Que nos pudiera aclarar un poquito más, porque nuestro apóstol estaba predicando, creo que ahí en Toluca, México, creo que es donde anda él predicando, ¿verdad? Acerca de los demonios, de los espíritus inmundos y de todo eso que habló. Yo lo escuché, pero como estaba trabajando, entonces me quedaba y volvía a poner y volvía a poner. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? No. Porque algunas cosas sí las tengo claras y otras me quedé pensando, ¿verdad? Pero gracias por el tema, amado pastor, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque nosotros, ahí sí que si no leemos siempre la palabra, no podemos entenderla, ¿verdad? Acerca de la injusticia, pero sabemos de que por la sangre del Señor, Él va a tener misericordia, ¿verdad? Qué lindo el tema, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Y eso que le decía, algún día que nos pueda aclarar un poquito más acerca de eso que le preguntaba sobre el apóstol, porque como yo creo que tiene que ver con la administración, ¿verdad? Sí, él estuvo hablando un poquito acerca de esto, aunque tocamos esto muy al principio cuando empezamos a hablar de las jerarquías espirituales. Ahora bien, la diferencia que mencionó el apóstol es la siguiente. Él usó un versículo, iba a usar un versículo acerca de un ser alado llevará, cuando dice que el versículo, no hables mal en tu recámara del rey, porque un ser alado lo va a decir. Entonces, él empezó a hablar. No, ya sé por dónde se fue. No, él empezó a hablar acerca de la recompensa de Isaacar, y que Isaacar quiere decir recompensa, y que Isaacar es experto, o sea, la tribu de Isaacar es experto en conocer los tiempos y saber qué hacer. Entonces, decía que parte de la recompensa que viene es que vamos a entender el tiempo que estamos viviendo. Y de ahí partió para hablar acerca de que nosotros, de que él no ha hablado mucho del escenario Babilonia, pero que en estos tiempos dice que Babilonia se ha convertido en habitación de espíritus inmundos. espíritus inmundos y de toda ave aborrecible.
Entonces, no es lo mismo desde ahí un demonio, que el Señor Jesús lo reprenda, que un espíritu inmundo. Los demonios son espíritus de creaciones previas a la nuestra, que cayeron y ya fueron juzgados. Ellos ya fueron juzgados, entonces quedaron en esa calidad, ¿ya? Los espíritus inmundos son espíritus de personas que son irredentas, o sea, que no alcanzaron la salvación. Por ejemplo, todos los que murieron en el diluvio no alcanzaron la salvación, obviamente, porque no le creían. Entonces, pero ellos son parte de nuestra creación. Entonces, ellos todavía se tienen que presentar ante el juicio del gran trono blanco. Todavía no han sido juzgados y, por lo tanto, la sentencia final no ha sido dada, que la sentencia final es que vayan al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, ellos son espíritus inmundos. Amén. ¿Okay? Después de esto, habló acerca de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, hay dos tipos de aves inmundas y aborrecibles. Y las aves tienen alas. Entonces, estas son potestades angelicales que tienen alas. ¿Ok? Entonces estos son estos mensajeros, ¿ok? Porque ángel quiere decir mensajero, que oyen las cosas y las llevan. Ese es otro tipo de entes espirituales. Y de estos hay dos, las aves inmundas y las aves aborrecibles, que ahí ya no se metió al explicar. Entonces, cuando dice nuestra lucha no es contra sangre, contra carne ni sangre, sino contra las potestades, los gobernadores, etcétera, etcétera, de las regiones celestes, nosotros tenemos que entender que nos vamos a tener que enfrentar a ellos, ¿ok? Para poder batallar contra ellos y entre la batalla, pues, liberar a quien haya que liberar. Entonces, esa es la diferencia. A qué creación pertenecen para decir si son espíritus inmundos de otra clase. Y los demonios no son ángeles caídos. Los ángeles caídos son las aves inmundas o aborrecibles. Amén. Amén. Es que tal vez ahí fue donde yo me perdí porque también habló acerca de que, bueno, hizo mención de Génesis, pero lo que pasa es de que entonces me perdí yo en donde cómo fue que hicieron los hijos de Dios para estar con las hijas de los hombres cuando tuvieron. Ahí ellos son ángeles caídos. Ajá. Sí, ¿Cómo hicieron para meterse en ellas o con ellas? No, ¿No? hay algunas posturas que dicen que poseyeron cuerpos de hombres. Hay otras posturas que dicen que como abandonaron sus cuerpos, su morada, pudieron adoptar alguna morada como estos, como ellos tienen muchas capacidades, pero no ha dicho claramente cuál es la postura. Amén. Amén. Muchas gracias. Vaya, hermana, que Dios le bendiga. Amén. Hermana Elena Palma. Amén, papá. Buenas noches, pastor. Soy yo la de las preguntas. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, pastor. Mira, tengo dos preguntas. También necesito unos ejemplos y tengo una aportación. Entonces voy a empezar por las preguntas, ¿sí? Usted habló acerca del censo, ¿verdad? El mal censo que hizo el rey David. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer un mal censo en la actualidad? Usted habló acerca de la familia, entonces yo quisiera saber cómo puedo hacer yo un mal censo. Mira, pues, el concepto del censo, ellos podían hacer censos, porque sí está permitido hacer censos, ¿ok? Pero cuando hacían el censo, ellos, la finalidad del censo, ellos censaban hombres para saber cuáles estaban en la edad de ir a la guerra.
Entonces, ellos cada vez que censaban a uno, tenía que dar en pago un ciclo de plata. ¿Ok? Para poder censar había que ofrendarle a Dios por cada uno que iba a ser censado una cantidad de plata. Entonces vino David y censó al pueblo, primero, sin que Dios se lo ordenara, y segundo, sin darle lo que Dios quería que se le diera por esto, ¿ya? Entonces él quebrantó la ley, y cuando quebrantaban la ley y censaban, entonces venía la plaga. Ok, entonces la pregunta tuya es, ¿cómo puedes censar? El principio aquí no es tanto el censo, el contar. Por ejemplo, en la iglesia, uno muchas veces pide aproximados, uno no se basa en números ni censa, ¿ok? Por esto. Pero el principio no es tanto eso, sino el principio es cuando uno no le da a Dios lo que uno debe darle. David no le dio a Dios lo que debía darle. Y por eso vino la plaga. Entonces, en la vida de uno debe darle a Dios lo que debe darle. Si no, viene la plaga. Pero yo repito, yo considero que nosotros, a pesar de que nos hemos equivocado muchas veces en muchas de las cosas que platicamos, como la sangre del cordero está en los dinteles de las puertas de nuestro corazón, no ha venido la plaga. Amén. Dale, pues. Entonces, mi otra pregunta era porque, pues, sí, le voy a decir, capté esto. Mi pregunta era, entonces, un mal censo puede ser no diezmar y ofrendar, porque no le estamos dando al Señor lo que a Él le corresponde. Más Sí, o menos. sí. Aplica. Sí, aplica. Entonces, ahora, yo quisiera que usted me hiciera el gran favor de darme un ejemplo, cómo puedo usar yo la sangre del cordero, por ejemplo, en una administración, en una oración, pero con respecto, cuando dice que nos hace aptos para toda buena obra, cuando la voy a usar para librar o sacar a alguien de la cisterna, no yo, sino al Señor, ¿verdad? Pero pues, en este caso, pues, podemos decir, voy a ser yo la administradora, ¿verdad? ¿Cómo voy a usar yo esas palabras? Y también cómo para hacer la resurrección. Yo sé que todo lo hace el Señor, pero como en este caso usted nos está enseñando. Mira, pues, lo que nos... Ajá, fíjate bien, pues. Cuando el Señor Jesucristo, espero poderte llevar bien con los ejemplos a poderte responder, cuando el Señor Jesucristo atiende a aquel centurión, el cual tiene a su siervo enfermo, entonces él le dice, no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo va a sanar, porque yo soy un hombre bajo autoridad y si yo digo va bien, etcétera. Entonces, di la palabra. Ok. Entonces, ¿qué estaba pidiendo el centurión? Tú solo habla y se va a hacer. Uno. Cuando el Señor vence al enemigo en el monte de la tentación, ¿qué es lo que hace? Cita, invoca la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Ok, muy bien. Entonces, viene alguien y se ministra. Y dice, mire hermano, una jovencita, yo no la hago, no, me metí a esta carrera y lleva inglés y no entiendo, y yo creo que soy muy tonta y es por eso que no entiendo. Ok, entonces, ¿qué hace el ministrador? Invoca la palabra. Porque la palabra dice que la sangre del cordero, la sangre del pacto nos hace aptos para todo. Entonces yo invoco la palabra. Entonces yo clamo por la sangre de Cristo y por ese beneficio que está pidiendo. Ok. La sangre de Cristo para sacarte de la fosa. Ok, fíjate bien. Cuando habla de sacar de la fosa, el Señor dice,
con lazos de hombre, con lazos de amor, con brazos de hombre, yo te saqué. Está hablando de la fosa, ¿ok? Entonces, ese es el ministrador que se está compadeciendo de aquella persona y Dios lo está usando. Pero ¿qué tiene que hacer? Invocar la palabra. Señor, tu palabra dice que la sangre del pacto saca de la fosa. Yo te ruego, yo cubro a tu hijo con la sangre porque tu palabra dice que fuimos predestinados a ser rociados con esta sangre. Y yo te ruego que ese beneficio que es que nos haces aptos para toda buena obra se cumple en ella. ¿Ya? Entonces tú invocas la palabra. Amén, ay, qué precioso. Esa es la espada del Espíritu. Cuando tú estás invocando la palabra, estás usando la espada del Espíritu. Amén, ay, qué lindo, pastor. Muchas gracias. Ah, y una aportación, pero repito. Cuando dice también que el no creerle a Dios es una injusticia, hablando de la injusticia, ¿verdad? Pero me tomo, o pienso, se me vino a la mente esto cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Entonces quiere decir que el no creerle a Dios es una injusticia. Ay, muchísimas gracias, pastor, me quedó bien clarito. Pues, lindo. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Hermana Ana Virginia Yol. Buenas noches, pastor. Una pregunta nada más. En su versión en Hebreos que usted leyó en 9:22, es sobre la purificación de la sangre. Ajá. Que rociaban todo para limpiar, ¿verdad? Cuando entraban al tabernáculo de Moisés. Ajá. Pero lo que quiero preguntarle es que aquí en esta versión que yo tengo, dice, la ley dice que la sangre quitada, aquí dice casi todas las cosas que debemos ofrecer a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Ahí hay un pequeño problema porque está leyendo una paráfrasis. Y las paráfrasis, ¿cómo se llama? A veces dan la interpretación del que lo está escribiendo, del que está haciendo la traducción. Entonces, fíjese bien, casi todas las cosas son purificadas con la sangre, casi todas. Eso quiere decir que hay algunas cosas que no son purificadas por la sangre. Le voy a poner un ejemplo. Dice, la obra de todo hombre está pasada por fuego. Sí. ¿Ok? ¿Qué va a probar? ¿Y qué va a purificar esto? El fuego. Por ejemplo, ¿cómo se purifica la plata? Con fuego. Ok. Hay algunas cosas que se purifican con sal. Sí. ¿Ok? Hay algunas cosas que se lavan con agua, que se limpian con agua. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os hablé. Sí. ¿Ya? Pues hay algunas cosas que hay otros elementos que sirven para limpiar y para purificar. Ok. Amén. Y ahora sí ya le entendí. Amén. Gracias, vaya, hermana. Dios le bendiga. Sí, hermana Claudia. Tiene su micrófono apagado, hermana Claudia. Perdón, es que es sobre el versículo que usted mencionaba en segunda de Pedro 2:9, que es una injusticia no respetar a las autoridades, no reconocerlas, ¿verdad? Ajá. Eso mismo les pasó a Aarón y a María, que cuando ellos menospreciaron a Moisés, les dio lepra. La paga de su injusticia fue esa. Sí, mire, amado pastor, yo creo que cómo necesitamos ser rociados, ¿verdad? Por la sangre, porque usted también mencionaba que podríamos estar en cárceles en nuestras mentes, ¿verdad? Y yo me quedaba así
asustada hace unos meses que el Señor me habló acerca de eso porque me hizo ver mi ambiente donde yo trabajo, ¿verdad? Que se mueve mucho la burla y yo desde siempre que entré ahí, pues no me ha gustado que se burlen de los pacientes, no me gusta. No me gusta que se burlen de nadie, menos de los pacientes, ¿verdad? Porque fíjese que en mi trabajo hay varias puertas de vidrio. Y como a mí me gusta que estén limpias, ¿verdad? A veces ni se ven que sean de vidrio. Entonces, yo creo que he cometido el error, ¿verdad? Bueno, yo me dedico a eso porque me da cosa verlas sucias, pero a veces las personas no las ven, las puertas, y lo primero que hacen es pegarse en su cabecita, ¿verdad? Entonces, a mí me duele mi corazón, créame, a mí me duele porque han sido personas adultas, personas ancianas. Entonces, a mí sí me duele y pues a veces mi jefe se dedica a burlarse con las asistentes de los pacientes, ¿verdad? Y yo no me había dado cuenta que yo era a veces parte de eso, porque aunque yo no me moría de la risa, me quedaba ahí viendo que se estaban riendo, ¿verdad? O decía, ¿sabes cómo fue que no la vio, verdad? Y no sabía que era parte de eso, sin burlarme en sí o reírme. Yo estaba como queriendo formar parte de ellos como equipo, pero en lo malo me di cuenta yo, pero no porque sea muy inteligente yo, ¿verdad? Porque yo ni siquiera me había dado cuenta del entorno, sino que el Señor me hizo ver cómo estaba de aprisionada yo, igual que ellos siguen estando. Entonces me hizo ver eso y así totalmente me apartó. Y yo veo que a mí me ven como alguien extraño y se me quedan viendo y veo que Dios ha hecho la obra en mi vida, amado pastor, con respecto a esas cárceles, porque a veces nosotros creemos que ya somos libres. Y en realidad no somos libres todavía, pero porque no dejamos que la sangre que Él ha rociado sobre nuestras vidas, la sangre que está siendo rociada a través de la palabra, no nos damos cuenta de que Él lo que quiere es que nos muramos, ¿verdad? Que ya no nosotros defendamos nuestros propios derechos, sino que Él nos defienda a nosotros y no digamos, es que ese es mi carácter y si quieren que me aguanten y si no, pues no. Y yo no me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Que estaba muy aprisionada. Y ahora, cuando veo a alguien así, wow, yo siento que soy la que topa contra el vidrio porque me asusto de ver que yo estaba así y le digo al Señor, si no fuera por esa sangre tan preciosa, amado pastor, que nos roció, ¿verdad? No, si nosotros creo que también no pusiéramos eso en nuestro corazón de querer ser libres de algunas cárceles que nosotros estamos ciegos y no queremos ver, que lo que Él no quiere es que nos defendamos, sino que Él quiere que nosotros entendamos que Él nos quiere diferentes y que nos parezcamos a Él, que Él quiere que verdaderamente dejemos esas cárceles y seamos libres, ¿verdad? No solamente limpios, sino que libres, porque a veces hasta nuestra propia forma de pensar o de vivir debería de cambiar y no la cambiamos, ¿verdad? Por esas cárceles en nuestras mentes, o como usted decía, cuando no estamos siendo justos, ¿verdad? Sino que estamos siendo injustos de no darle al Señor lo que Él quiere que nosotros le demos, ¿verdad? Amén. Amén, hermana. Amén. Hermana Zenaida. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Fíjese que yo le quería preguntar si usted me podría dar un ejemplo de algo que podemos, ya sea purificar o limpiar con sal. Y le pregunto esto porque yo he visto que a veces algunas personas cuando se cambian de casa o algo así, oran y rocian agua con sal en la casa. Entonces, si eso podría ser un ejemplo que hagan eso o está mal. Bueno, mira pues, nosotros tenemos que guardarnos de algunas cosas, ¿ok?
nosotros vemos en la Biblia cómo ciertos sacrificios eran purificados con sal, ¿ya? Tú te vas y habían algunos sacrificios que antes de presentarlos tenían o ponerlos en el altar, tenían que colocarle sal para que fueran purificados. ¿Ok? La sal en realidad es figura de la santidad. Ahora bien, mira pues, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Ok, nosotros, Dios nos puede llevar a realizar ciertas cosas, ¿ok? A ungir con aceite la casa, a ponerle las manos, invocar la sangre de Cristo, ¿ok? Algunas veces a ungirla con vino, ¿de acuerdo? Y puede que a alguien Dios le diga, pues, frota sal, pero esto idealmente debería ser puesto bajo cobertura para saber cuál es la intención. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos con estas cosas son poner puntos de contacto, ¿ya? Donde la dimensión espiritual hace contacto con la dimensión material. Por ejemplo, a Pablo oraba y ungía paños y los mandaba para que la gente se sanara. ¿Ok? Ese es un punto de contacto. El aceite es un punto de contacto. Pero nosotros tendemos a traer muchas cosas que, por ejemplo, hace la religión católica. ¿Ok? Por ejemplo, agua bendita. ¿Ok? ¿De dónde se sacaron ellos el agua bendita? Muy probablemente del pasaje que dice, yo bendeciré tu agua y tu pan. Okay. Pero no está en la Biblia. Dentro de los ritos de ellos, las únicas aguas que usaban eran las aguas de los celos, que eran aguas amargas, cuando un hombre tenía duda que si su mujer le había sido infiel. Usaban el agua con sangre cuando sacrificaban una palomita para la purificación del leproso, ¿ok? Cuando ellos se tenían que lavar con agua, por ejemplo, la mujer después del parto, después de tener relaciones sexuales con una mujer, la mujer cuando tenía su menstruación tenía que lavarse con agua, ¿ok? Pero entonces eso está en la Biblia. Pero ahora vienen ellos y lo vuelven un rito. ¿Ok? Entonces, pasan echando agua por todos lados y estos son puntos de contacto. Cuando uno oye el testimonio del apóstol Ríos, cuando Dios le enseñó que habían endemoniados, fue porque uno de sus hijos, ellos iban a los Estados Unidos, pasaron a Distrito Federal, descansaron y el hijo de él era músico y tenía curiosidad de ver el órgano que está en la iglesia de la patrona de ellos. Y entonces fue a verlo y al salir iba saliendo el cura y le echó agua. Y empezó muy mal, lo hizo se llama una nefritis aguda, y pues ahí el apóstol oró por él y Dios lo liberó y se le quitó la enfermedad. Entonces, esa agua que usaron fue un punto de contacto. Okay. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú vas con los que hacen limpias en las casas, ellos ponen sal en la puerta para que no entre nada malo. Ese es un punto de contacto. Entonces, si Dios no te lo dijo, no lo podés volver un rito. Vamos a dedicar la casa de la hermana, que es casa nueva, unjámosla con aceite. Ok, está bien. Pero unjámosla con vino. Ok.
Te lo dijo Dios. Porque si lo vuelves un rito y no es en el espíritu, siempre va a ser un punto de contacto. Pero puede que no para cosas buenas. Entonces tenemos que tener aunque sea cristiano, porque en su misión le echan agua con sal a todas las casas nuevas, no, hay que tener cuidado. Únicamente. Dale. Únicamente esa era mi pregunta, pues todos tenían mi duda porque sí he escuchado gente que a veces cuando se van a cambiar a una casa nueva o algo así, echan agua con sal o algo así, escuchaba, entonces tenía esa duda. Lo que hay que hacer ahí es llegar y confesar, declarar que esa casa se la dedican a Dios. Lo que hay que hacer es dedicársela a Dios. Ok. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Únicamente. Amén. Vaya, Zenaida. Hermana Roxana. Hermano, así como decía hermanita Zenaida, también tiene que ver la persona, quien lo hace, o sea, así como quien es mandado, porque, y también, como dijo usted, ¿verdad? Que no sea un rito, ¿verdad? Por ejemplo, si en la familia se dice, lo vamos a hacer, pero no es mandado, o también si es por parte de la iglesia, ¿verdad? También tiene que ver eso, me imagino yo. Sí tiene que ver. O sea, cuando alguien tiene que ponerlo bajo cobertura, eso es lo que hay que hacer. Hay que ponerlo bajo cobertura, no que te vas acá y vamos todos, no, hay que ponerlo hay que dedicarle la casa, pero y poner las manos y cubrirlas con la sangre de Cristo, de acuerdo, y ponerle un poco de aceite, yo no me aparto, ok, pues se la estamos dedicando al Señor, pero ya, que vamos a echarle sal, no, eso es mejor consultarlo. Eso es mejor consultarlo porque al hacer estas cosas, uno está entrando en dimensiones espirituales por la fe. Entonces hay que tener cuidado. Y solo regreso a algo por la pregunta de Zenaida. Varias veces han llegado conmigo, hermano, por favor, ore por este aceite para que este aceite quede ungido. No, entonces eso es agua bendita. No, eso no es así. A veces uno cede por la conciencia de las personas, pero eso no es así. Claro, yo voy a tener un aceite para ungir en la iglesia, ese lo consagro, pero voy a ungir mi casa, el pastor mandó unos hermanos para mi casa nueva, le vamos a poner aceite, ok, entonces, y no llevaron aceite, pues, aceite de cocina, si es por la fe. Porque si no, tengo que ir a traer aceite extra virgen que sea de verdad de Israel. No, tampoco es así. Amén. Y ya la botellita de aceite, como la usaron para ungir, esa quedó, no, eso muchas veces se cae en el misticismo, porque venimos de esa cultura. Alejandro, contame. Amén, hermano pastor, Dios le bendiga. Sí, Sí te oigo. Amén, hermano, perdón. Así como estaba comentando mi esposa, no sé, tal vez no le había comentado, pero hace 13 años nosotros venimos acá a esta colonia, aquí a Ciudad Real, y pues todo bien, empezamos a habitar y todo, que sí vinieron, nosotros alquilamos una pieza acá donde vivimos, ¿verdad? En la casa. Y de la nada, creo que ya lo había comentado en algún momento, empezaron los hermanitos que vivían acá con nosotros con que escuchaban ruidos extraños, que abrían la puerta, que cosas así, ¿verdad? Entonces, pero yo en mi corazón no tenía ningún tipo de miedo, ¿verdad? ¿No? Hasta que ellos empezaron, mira hermano, fíjese que nosotros empezamos a orar por la casa y todo. Pero como usted dice, ¿verdad, hermano? Pues yo siento que era más por miedo, que tal vez ellos en algún momento lo hacían, que dirigidos como nos está diciendo, hermano, ponerlo bajo cobertura, ¿verdad? Porque ellos empezaron que echaban sal, que echaban aceite, que echaban vino, y yo me quedé así, qué bueno, ¿verdad?
Entonces, para acortar un poquito el tiempo, una noche, hermano, dice que tal vez como a la 1, 2 de la mañana, se me fue el sueño. Se me fue el sueño. Y en eso me recordé de lo que estaba pasando. Dije yo, qué extraño, ¿verdad? Pero vine, ¿verdad, hermano? Y en mi corazón sentía que me pusiera a orar acá en el área donde estoy cabalmente sentado, ¿verdad, hermano? Ahorita. Y fíjese, hermano, que uno va a decir que, como dicen, loco, aleluya, pandereta, ¿verdad, hermano? A las 2 de la mañana, hermano, vengo y abro la puerta para la calle y empiezo a reprender, hermano. Y en el nombre de Jesús te vas, porque aquí no tienes ningún tipo de autoridad ni potestad alguna, porque Cristo ha venido y nos ha ungido con su sangre, ¿verdad, hermano? Y vea, hermano, que después de haber sido dirigido de esa manera, entró una paz tan profunda en mí y sentí que lo que había en algún momento acá salió. Amén. ¿Desde mí? Sí. Sí, hay muchas veces hay cosas que hay que hacer, ¿ok? Pero sí tenemos que tener cuidado con el falso misticismo. Amén. Hermana Celeste, Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mi hermanito bello. Fíjese que yo quiero contar algo que me sucedió hace unos años atrás cuando yo empecé a asistir a la iglesia y bueno, más que todo a conocer cómo realmente es nuestro Padre Celestial. Yo empezaba a ir y en mi corazón estaba, o Dios me lo puso, mejor dicho, ¿verdad? Porque Él es el que pone. Mi esposo o la persona que está conmigo, él bebía mucho, mucho, era exageración. Él se bebía hasta 2, 3 botellas en un solo sentón. Entonces, cuando yo inicié, él no quería nada de saber de Dios. Y como usted decía, con el aceite que uno cocina, yo le preparaba sus ensaladas y le echaba el aceite, le decía, este es aceite santo en el nombre de Jesús y que va a empezar a dejar de beber en el nombre de Jesús. Yo lo creo y así lo hago, le decía yo, y le daba su comida, ¿verdad? Y al tiempo, como a los 6 meses, 8 meses, él empezó a bajar lo que es la bebida. Entonces, yo creo que más que todo uno lo hace por rema, porque pues uno va guiándose por el Espíritu Santo y como le digo, ahí sí que escrito está, Dios pone el querer como el hacer y pues eso fue un gran milagro para mí y lo vimos con mis hijos y en mi vida yo lo vi, pero así bien certero. Eso es todo, hermano. Ok, muy bien. Sí, como dice la hermana, hay que tener rema, pero no hacerlo porque me dijeron que lo hiciera. No tiene que tener el remo, tiene que estar delante de Dios y pedirle su remo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por estar hoy acá. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna aportación. ¿No? Bueno, entonces usted por favor me acompaña. Vamos a darle gracias a Dios y que su palabra, la palabra del Señor, sea la que nos impacte en nuestro corazón. Buen Señor Jesús, Dios bueno, buen Señor Jesús, Dios santo, Dios todopoderoso, papito lindo. Oh, sí, Jehová Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que pudimos conversar acerca de tu palabra. Ahora te pedimos, Señor Dios, que lo que es tuyo quede grabado, Jesús Dios, en nuestros corazones. Y que podamos hacer uso, Señor Dios, buen Señor Dios Santo, de todas aquellas armas de luz que tú nos has dado, que son poderosas en ti para derribar fortalezas y todo aquello que se oponga al conocimiento tuyo. Ayúdanos, papito lindo, prepáranos, Señor Dios Todopoderoso, alístanos, despiértanos, Señor Dios, si es necesario. Queremos acercarnos, Padre Santo, porque sabemos, Señor Dios, que vienen tiempos de liberación para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos tú, que podamos, Señor Dios, convertir nuestros arados en espadas, nuestras
Oh Señor, podaderas en lanzas para poder decir, Señor Dios, que somos débiles, pero que en ti somos fuertes. Ayúdanos tú, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.